claramente no comparto. O sea, aquí claramente han habido violaciones de los derechos humanos y tienen que investigarse y sancionarse. No pueden quedar impunes y por lo tanto en esto no tengo ninguna matiz. ¿Ah? Yo creo que en el minuto en que la gente de centro derecha como yo empieza a relativizar los derechos humanos, nos vamos a las pailas, nos vamos a la cresta, perdón que lo diga. Porque en el fondo son principios básicos de una democracia. Y al mismo tiempo, cuando la gente de izquierda empieza a relativizar el orden público, también nos vamos a las pailas. Sí, por eso tenemos que lograr unidad nacional. La gente está cansada de vernos peleando. Hoy día nuestra democracia está en el suelo. Y se ha normalizado. Acuérdense lo que pasó con el que baila pasa. O sea, qué cosa más fascista que poder exigirle a alguien y chantajearlo para que pueda pasar. Entonces, ojo, yo de verdad creo que tenemos 48 horas, 24 horas para que el mundo político se ponga de un lado a la mesa. Senador. Y esto no significa no usar la fuerza pública. Porque hay algunos que dicen, no, Carabineros no tiene que tener atribuciones. Lo decía muy bien Vivanco. Sí se puede utilizar la fuerza pública, respetando los protocolos. Y eso permitiría, obviamente, neutralizar también a los que hoy día se han tomado las calles. Senador, ¿usted siente que Carabineros tiene la capacidad hoy día para hacer el resguardo del orden público sin violar derechos humanos? Yo siento que estamos ahí en una ecuación muy delicada, muy compleja y que ese ideal hasta ahora no se ha alcanzado. Y después de esa pregunta, también me gustaría que aclare por qué dice que tenemos 24 a 48 horas. Porque todo lo que ha dicho me suena a que demora más. Tener la ley antisaqueos, tener la ley antiencapuchados, que el mundo político haga un pacto por, en el fondo, la paz, el poder profesionalizar a Carabineros para que esa ecuación se dé. ¿Qué pasa si en 48 horas eso no ocurre, si no hay ese acuerdo por la paz? Yo me refiero a que tenemos 24 o 48 horas para efectivamente hacer un punto de quiebre en este acuerdo transversal por la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Porque si no pasa, ¿qué? Porque ¿sabe lo que pasa? Que la última vez que yo escuché esto de las 48 horas fue cuando Sebastián Piñera estuvo a punto de dictaminar un estado de excepción nuevamente. Y ahí se dijo que se dio un ultimátum de 24 o 48 horas para llegar a un acuerdo político que fue el del proceso constituyente. ¿Por qué ahora de nuevo estamos hablando de 24 o 48 horas? Porque si no vamos a ver a civiles que se están empezando a armar y enfrentarse unos con otros. Entonces es muy delicada la situación. A defender sus locales, Lógico, por a defender ejemplo. sus locales, lo hemos visto imágenes donde claramente el nivel de descontrol es total. Entonces cuando te digo 24 horas, Carla, me refiero a que el mundo político tiene que hoy día dar una señal muy potente. Potente de respaldo efectivamente al orden público, de respaldo también a los carabineros. La gran mayoría de los carabineros no ha vulnerado los derechos humanos. Y los que sí lo han hecho tienen que pagar, obviamente, y no pueden tener impunidad. Y no podemos quedarnos paralizados. Eso es lo que quiero transmitirles. Hoy día tenemos una responsabilidad. El mundo político no puede simplemente decir esto no es problema Y mío. están las garantías, senador, porque habrá gente que a lo mejor es un poco más escéptica y dice, no, lo que pasa es que yo veo que Carabineros hoy día no tiene el suficiente nivel o no está en condiciones o esta crisis es tan grande que en el fondo darle más respaldo a la institución, me estoy poniendo en la cabeza de quienes piensan así, es a lo mejor que se sigan violando los derechos humanos. Y hay otros que dicen, es que hay que dárselos igual, pero tampoco se puede hacer caso omiso a aquello. Mi pregunta es si hay garantías para tener policías a cargo del orden público que garanticen seguridad para todas las personas, pero que al mismo tiempo no cometan abusos, excesos, violaciones a derechos humanos. Mira, Carla, yo creo que aquí es clave entender de que cuando tú haces un acuerdo por la seguridad ciudadana y los derechos humanos, claramente significa poder empoderar a carabineros, pero con controles. Si lo que dice Vivanco con esto es muy claro. No es incompatible de que tú tengas un orden público, una organización como Carabineros, y al mismo tiempo tengas controles autónomos para que efectivamente los protocolos se cumplan. Entonces, no podemos paralizarnos. Aquí el peor de los mundos es decir, ¿saben qué? Imagínense por un segundo qué pasaría si el sindicato de Carabineros dice, ¿saben qué más? Nos vamos a huelga. Que oye, hemos visto que ha parado todo el Estado. Imagínense que Carabineros diga, ¿saben qué más? Yo me voy a huelga. Obviamente eso no va a ocurrir, porque la gran mayoría de ellos obviamente está con un compromiso con Chile. Pero si nosotros, el mundo político, simplemente nos lavamos las manos y no somos capaces de construir un acuerdo de unidad nacional por el orden público y por los derechos humanos, créeme, que creo que vamos a terminar en una situación peor de la que vimos anoche, que ya fue muy compleja. Y según la recomendación que dan en este informe de derechos humanos, y dicen que hay que hacer una reforma efectivamente a Carabineros, ¿cuál es la reforma que habría que hacer? Bueno, paradójicamente esto se envió hace un año. Teníamos el caso Huracán, teníamos el caso Paco Gate, y por lo tanto esta Pero reforma... es que es increíble que pese a eso no se se haya hizo. avanzado, por eso estoy diciendo. Si hay que increíble y que tirar las orejas a los presidentes de las comisiones del Congreso. Me pasó lo mismo con el Sename. El Sename lleva un año esperando a que se apruebe. Los presidentes de las comisiones, ustedes pueden ver en la página web quiénes son, se demoran, pueden citarnos todas las veces que quieran. Yo no entiendo cómo en su minuto, cuando estábamos en medio de la crisis y el mundo político desprestigiado, no sesionamos sábado y domingo para bajar las dietas de los parlamentarios y dar señales concretas. Si la ciudadanía ya no le cree a las palabras. Y el día de paro tampoco. Solo cree la ciudadanía cuando hay hechos. Y por lo tanto tenemos que dar señales concretas. ¿Y cuáles son las reformas en las policías? Primero, tenemos que claramente, no puede ser que un carabinero con un año de formación, teniendo 22 años, esté en la primera línea en la calle, sin preparación. Sí.
Segundo, tú tienes que tener inteligencia. O sea, aquí claramente lo que nos ha fallado, no tenemos inteligencia. Acuérdense lo que pasó con la Operación Huracán, donde se fabricaron pruebas falsas desde Carabineros con un tipo que era un supuesto profesor que engañó a todo el mundo. Entonces la inteligencia. Y tercero, controles independientes, María Luisa. Necesitamos que, para que hayan controles y se respeten todos los protocolos, aquellos que puedan denunciar falta de protocolo no vean en riesgo su carrera en el mundo militar, en el mundo de Carabineros. Estos elementos de control autónomos también tienen que ser parte, control civil de las policías. Todo eso está en el proyecto de ley y espero que lo aprobemos. Pero lo que obviamente usted me por está urgencia. diciendo es que hoy día cuando hay un policía, un carabinero que hace una denuncia para un compañero de la misma institución frente a evidencias de que han roto el protocolo o derechamente han cometido algún tipo de abuso, ¿pone en riesgo su carrera? O sea, hoy día no hay estructuras. O sea, así funciona para poder entender. Hoy día claramente la institucionalidad de Carabineros es muy frágil. Y de hecho, si tú miras, Carabineros sí ha denunciado muchos casos. Afortunadamente hemos visto que muchos de los casos de violación a los derechos humanos han sido ellos mismos que han puesto, han hecho la denuncia interna. Pero no tenemos una estructura interna que te dé garantías que no dependan todos del mismo orden jerárquico. Que hayan elementos autónomos de control a sí mismo. Todo hoy día depende de una persona. Pero esa reformulación se puede hacer en medio de la crisis. No, por eso si no se hizo antes, como bien difícil ahora, ¿no? Por eso te estoy diciendo, necesitamos avanzar en lo urgente, que hoy día recuperar la paz, en las próximas horas, días, y en paralelo hacer Senador, esta reforma estructural. Algo que es un poco más urgente y que es de la crisis, algunos piden la salida del general director de Carabineros. No sé qué piensa usted de eso, no sé si habría como reemplazarlo. Carabineros ha sido descabezado varias veces ya, entonces también me pregunto quién quedaría a cargo si es que eso ocurriera. Mira, esa es la típica solución facilista y no cuesta nada al presidente para una señal política sacar al director de Carabineros, no cuesta nada. Yo creo que te va a solucionar ese problema de la calle que tenemos, el problema de falta de cumplimiento de protocolos. Yo creo que no es la solución, creo que es bastante más profunda. Ese es un resultado que es para la galería, pero no se hace cargo del problema de fondo. Bueno, mire, quiero llevarlo a que escuchemos un audio de Carabineros en el portal Belloto que dice absolutamente algo muy grave. Estamos absolutamente superados. Mira, ponga atención. Estamos siendo apoyados por la BDI, no tenemos gasto, no queda absolutamente nada de gasto, lo estamos resistiendo. Quiero constancia de todo ello, estamos resistiendo solamente con el cuerpo de los escudos. Quiero constancia de la bitácora, nos retiramos del Belloto, estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopeta para cagar. ¿Qué constancia? No estamos obligados a lo imposible, no estamos obligados a lo imposible. Estoy ciego, ya estoy bien los carabineros, hemos jugado cuerpo a cuerpo prácticamente en esto, ya más no podemos, más no se puede. Más no se puede, estamos absolutamente superados. Y cuando uno escucha este audio, yo primero le voy a preguntar, ¿qué siente usted como chileno, después como autoridad? Porque uno se siente bastante, no sé si decir la palabra abandonado, no quiero ser injusto tampoco con Carabineros, pero sí, desprotegido, y que esto está totalmente fuera de control. Pues imagínate lo que puede sentir ese carabinero cuando dice nadie está obligado a lo imposible. O sea, y aquí yo quiero a invitar a todo el mundo político a que también seamos claros en esto, no simplemente decirlo políticamente correcto. Carabinero ha sido completamente sobrepasado en todo su frente. Entonces, y esto, acá yo le decía a mis colegas también de oposición, esto es una responsabilidad histórica, y lo decía muy bien Vivanco, de que no nos preocupamos de Carabineros en los últimos 20 años. Pasamos de 20.000 carabineros a 60.000, simplemente sumando más personas, sin formación, sin preparación, sin tecnología. ¿Tú te imaginas estos carabineros que han estado trabajando 12, 16 horas? El nivel de angustia que tienen. Estuve reunido con muchos de ellos también y me decían que sus hijos recibiendo bullying en el colegio. Niños, hijos de carabineros recibiendo bullying en el colegio. Entonces esto es muy complejo y por eso te digo que hoy día necesitamos todos dejar de lado las trincheras. Las personas de derecha decir sí, los derechos humanos me importan. Las personas de izquierda decir sí, el orden público me importa. Encontrarnos en la urgencia de poder sacar adelante los dos valores de una democracia que son estas dos dimensiones. Y eso no lo he visto. Sí lo vi en la Constitución, aplauso. Sí lo vi en la agenda social para poder bajar el transporte público a la mitad a los adultos mayores, para poder aumentar las pensiones, aplauso. Pero si no tenemos orden público, si no tenemos paz en nuestro país, nuestra democracia claramente está en riesgo. Pero ¿cómo los saqueadores o los violentistas se van a enfrentar ahora a Carabineros? Me imagino con una libertad plena, con este tipo de antecedentes. Porque esto es una señal. Lógico. Y una señal que ellos lo toman como un arma también. Entonces, decir, si están sobrepasados, chuta, tengo chip libre. Entonces yo siento que más allá de los acuerdos políticos a los que se puedan llegar, se necesita algo en terreno por lo mismo, para que esto se detenga. Por lo mismo, acá el compromiso del mundo político también tiene que ser
como decía hace un rato, respeto de los derechos humanos absoluto, pero empoderamiento de las policías. Si no puede ser que los delincuentes tengan secuestrado a Chile. Y eso requiere el uso de la fuerza. O sea, no van a pensar que simplemente... ¿Usted cree eso, que los delincuentes tienen secuestrado Pero por nuestro supuesto, país? lo dijo muy bien ayer también el ministro de Hacienda. Los delincuentes hoy día se han tomado las calles y han sobrepasado a Carabineros. Esa es la realidad. Senador, No pero es que- minimicemos la gravedad. Aquí, si no tiene un buen diagnóstico, un buen doctor, imposible que tenga una buena solución. Pero ¿qué están esperando? Porque en el fondo Gino habla en futuro y yo siento que eso ya está pasando. Yo cuando veo a saqueadores que están haciendo un asado en medio del saqueo, Así es. como aparece hoy día en el Mercurio, La foto. o cuando veo saqueadores que se ponen en las reposeras, se sacan fotos en una cosa como muy provocadora, casi de orgullo y sintiéndose absolutamente impunes, yo digo, bueno, o sea, ellos ya sienten Lógico. que Carabineros está sobrepasado y la gente además nos dice permanentemente que Carabineros en los saqueos básicamente no está, que no se ve. Entonces, ¿qué están esperando desde el mundo político? Si es que es el mundo político el que tiene que solucionar esta crisis. No sé qué más, o sea, ¿cuánto más puede seguir escalando esto? Ayer en ese hotel podrían haber estado las personas dentro cuando se quemó. Estaban. No, me refiero a haberse quemado las personas dentro. O sea, esto podría ser mucho peor de lo que 7 es. pasajeros habían. Si esto no es urgente, no sé qué Te tiene insi- que pasar. Te insisto, Carla, yo creo que estamos contra el tiempo. Yo espero que esta jornada, ahora, yo voy saliendo ahora camino al paraíso, tengamos una disposición del mundo transversalmente a poder hacer lo que les digo. Creo que es la única forma de que finalmente no se quede paralizado. Yo creo que Carabineros también hoy día se ha sentido paralizado muchas veces porque hoy día siente que no tiene cómo hacerlo. Y eso creo que depende mucho de los gestos del mundo político. Nosotros a veces ¿Pero minimizamos por qué no el se ha rol- logrado esos gestos de parte del mundo político? Yo siento que desgraciadamente este tema de las burbujas, donde muchas veces la derecha simplemente habla de orden público y no de los derechos humanos, y al revés, la izquierda habla solamente de los derechos humanos y no de orden público, hace que vivamos en mundos completamente fragmentados. Siendo que, te insisto, una democracia moderna es aquella que logra esas dos cosas. ¿Pero usted cree que a la izquierda o a aquellos políticos que usted señala efectivamente no les importa el orden público? No, yo creo que lo dicen, pero en el fondo aquí tiene que ver mucho con el verdadero compromiso. No basta que yo simplemente diga, sí, sabe que yo me importan los derechos humanos o me importa el orden público. Significa si estoy dispuesto a pagar costos para que eso realmente ocurra. ¿Qué relevancia Y eso tiene significa estar dispuesto a decir Sí, cosas ¿no? que, o sea, ponerse del lado de la autoridad para acompañarla en ese proceso. ¿Qué relevancia tiene algo que usted ha mencionado en reiteradas ocasiones en esta entrevista, el respeto a los protocolos? Usted dice, si se garantiza ese respeto a los protocolos, deberían salir las Fuerzas Armadas. Y lo cierto es que hoy día esos protocolos, en cierta parte de la institución de Carabineros, no se han respetado. Ya lo hemos hablado Sí, 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 abiertamente. claro. ¿Hay una seguridad de que las Fuerzas Armadas sí los puedan llegar a respetar? ¿No tiene que ver con eso el miedo que pueden tener quizás algunos políticos de apoyar proyectos como el que envió el presidente? Bueno, es que si no nos vamos a quedar paralizados, entonces no vamos a avanzar a ninguna parte. Yo creo que aquí la gracia, y te aseguro que la gran mayoría de carabineros quiere que esto resulte bien. Si yo te aseguro que los carabineros no quieren estar en las calles, menos aún los militares, no quieren estar. Créeme, me ha tocado conversar con muchos de ellos y están completamente angustiados. Me ha tocado recibir también, obviamente, víctimas que han sufrido violaciones de los derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos, que hemos sesionado muchas veces en el Senado. Entonces aquí hay como un falso juego de pensar de que no todos queremos lo mismo. Y yo sí creo que todos queremos lo mismo. Y ese es el problema. Cuando estamos con nuestros celulares, que te aseguro que a muchos les llega información de un lado, a otros les llega información del otro lado. Hemos visto en los WhatsApp muchas veces de amigos que se empiezan a dividir y a polarizar. En el minuto que Chile está polarizado no avanzamos. Senador, respecto de la salida de militares a las calles, ¿cuál es la diferencia entre que el presidente Piñera pudiera tomar la decisión nuevamente de un estado de excepción, con las medidas que ya hemos visto, como el toque de queda, el control de los militares, eso ya ocurrió, con este proyecto que él envía, que no es un proyecto transitorio hasta donde entiendo, es un proyecto en el fondo que se podría aplicar, si es que fuera aprobado, en casos de crisis como la que estamos viviendo? ¿Cuál es la diferencia para usted? Algunos han dicho, bueno, si el presidente quiere militares en la calle, que dicte ese estado de excepción. Otros dicen no, porque cuando pasó, los militares básicamente no tuvieron mucha capacidad para poder relacionarse con la ciudadanía, no están preparados para eso. A ver, básicamente tenemos hoy día carabineros sobrepasados y por lo tanto el proyecto de ley que hace el presidente y que envía es bastante sencillo. Dice, liberemos lugares estratégicos de Chile, como los hospitales, el metro, ciertas avenidas, ciertos lugares críticos que de hecho están bien definidos en este, Sí. en este lugar. El tema de la electricidad, que no nos quedemos sin luz. El El tema del agua. Vigilemos esos lugares. Con Servicios eso, básicos, servicios lugares básicos estratégicos. para que la democracia siga funcionando. Y liberando esos carabineros de ahí, obviamente puedes tener mejor Ya, control. pero eso también se podría hacer en un estado de emergencia. Por supuesto. No, si la gracia de esto es que te permite, y esto es lo que han hecho otros países, no tener que pasar de 0 a 100 sin Claro. punto intermedio, poder tener gradualidad y poder tener efectivamente esta solución más permanente. Porque el estado de excepción es transitorio.
Entonces tú puedes tener efectivamente apoyo, y además que todos los chilenos estamos financiando al ejército. Entonces no poder tener esa ayuda logística en lugares específicos me parece completamente Ya, absurdo. pero ese proyecto de ley, ¿usted cree que se va a aprobar en el Congreso? Yo creo que sí. Ahí están los A pesar votos. de que hay algunos del Partido Socialista y del Frente Amplio que están en contra, pero yo creo que la gran mayoría... Es que dicen que le da carta blanca un poquitito a las Fuerzas Armadas y eso le quería preguntar, porque en el fondo ahí se determina que es el presidente, vía decreto supremo, el que calibra en el fondo el uso de la fuerza. Entonces algunos ven que eso podría traducirse en cierta impunidad si es que hubiese violaciones a los derechos humanos. ¿Cuánto hay de aquello? Bueno, Carla, Escuché penalistas también que decían lo mismo. Justamente, Carla, ahí tenemos el problema de que no avanzamos porque siempre partimos de la mala fe. Siempre partimos de decir, ¿saben qué no? Que entonces nos quedamos paralizados. Yo prefiero que sean más honestos. O sea, es que no quiero que nos ayuden los militares. Ya, pero ¿no es atendible Entonces, ese argumento? ¿Cómo no tener es esa no atención? es atendible, por supuesto que no. Si todos los proyectos de ley tienen un decreto del presidente. Todos los proyectos de ley tienen un reglamento. Por lo tanto, claramente, eso tiene que ser así. De lo contrario, tenemos que ir al Congreso cada vez que tú quieras cambiar una coma. Y por eso me parece que es relevante hoy día lograr que efectivamente en esos puntos estratégicos tengamos apoyo del ejército. Senador, pero no es lo mejor- tiene Alemania, lo tiene España, lo tiene Austria, lo tiene Francia. Pero que no O sea, tampoco estamos inventando es la un rueda proyecto de ley en esta materia. que no podría